Muy bien, comenzamos. Buenas noches o de día con la hora que estés viendo este video. Dios le bendiga su vida. Hoy día tenemos un tema muy interesante, como todos realmente, y siempre el Señor nos muestra algo nuevo. Siempre el Señor nos muestra algo realmente que necesitamos. Y yo creo que en este tiempo la fe está sometida a prueba, está tambaleante, está dando paso al miedo de repente. Y la fe y el miedo no van de la mano, no van juntos, no pueden estar en el mismo lugar. Así que necesitamos fortalecernos de nuestra fe. ¿De acuerdo? Muy bien, así que hay una definición, buscamos una definición y lo más cercano que encontramos en la escritura de una definición para la fe es la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos ayuda mucho a comprender un poquito sobre la fe, pero aún así, en este lenguaje que es Reina Valera 60, un español bastante antiguo ya, ¿no? Hace 60 años prácticamente. Entonces, hay unas otras versiones que nos ayudan a comprender un poquito más, pero y necesitamos, antes de entender que fortalecer nuestra fe, tenemos que entender qué es la fe, ¿de acuerdo? Y a veces hablamos de la fe cristiana, la fe salvadora. La fe es muy importante dentro del creyente, ¿de acuerdo? Es mucho mejor decir la fe cristiana que la religión cristiana, ¿no? Decimos fe y a veces buscamos un concepto para la fe, pero a veces la fe se vuelve abstracta, no lo podemos comprender. No hay un concepto para poder comprender la fe, porque es un ejercicio que se demuestra que más que explicar de repente. ¿De acuerdo? Así que, pero a la luz de la escritura sí podemos entender la fe. Y son esos dos pasos indispensables para llegar a nuestra vida, a una relación íntima con nuestro Dios. El primero es el arrepentimiento. ¿De acuerdo? Si yo tengo una vida, un camino de muerte, donde el que gobierna su vida soy yo, entonces estoy en un camino totalmente equivocado, errado. Si mi vida la gobierna algunos preceptos o algunas ordenanzas de mi religión, estoy en el camino ancho y estoy caminando a la perdición. Necesito arrepentirme de la vida, mala vida que estoy llevando, ese camino de muerte, ese camino que pareciera que me conduce a algo, pero al único lugar donde me conduce es una muerte y una muerte eterna. ¿De acuerdo? Entonces necesito arrepentirme, dar ese giro y volver a la cruz, volver y rendir mi vida al señorío de Cristo. Y Cristo me da un regalo. Y el regalo es la mano extendida para recibirla. Esa mano extendida para recibirla es la fe. Es la fe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir tratando de entender un poquito más la fe. ¿De acuerdo? En Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, encontramos lo que podríamos decir, o algunos teólogos han dicho que es la galería, ¿no? La galería de los héroes de la fe. Y ahí justamente esta puerta a esta casa de héroes de la fe, es justamente la fe. He buscado esta versión de la escritura, la TLA, que significa traducción del lenguaje actual, así que no se va a parecer mucho a la Reina Valera, definitivamente, para poder comprender un poquito más. Así que síganme en la lectura, por favor, ahí en sus pantallas. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ah, interesante. Mucho más, más claro que de repente Reina Valera, ¿no? Es estar convencido de que algo existe, aunque no lo pueda ver, no se pueda ver. Mucho mejor, ¿de acuerdo? Ahí está esta traducción, lo pueden buscar. Ahora en internet, aplicaciones hay un montón. Y ahí acá el concepto de fe, que es un poco más claro. Pero permítame seguir leyendo. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, confiaron, esta palabrita, acuérdense. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Eso es lo que nosotros creemos, esa es la convicción, porque por eso nosotros los creyentes
somos creacionistas, no somos evolucionistas, no creemos en la evolución, no creemos que el hombre desciende del mono y nada de esas cosas. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos en el Génesis 1, 2, en la creación, Génesis 1 y 2. Por eso que nosotros somos creacionistas y creemos, ¿de acuerdo? Eso va a traer luchas a nuestros hijos, incluso a nosotros mismos con, de repente, algunos estudios, ¿no? Sí, bueno, hablaríamos un montón de eso. Pasamos al versículo 4. Dice, Abel confió en Dios, y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Estas palabritas confianza, creer, confió, ¿no? Son sinónimos, por eso lo recalco, ¿de acuerdo? Y ahí está, dice Dios agradándose de la ofrenda que le hizo Abel y no la de Caín. Y ahí nos podríamos detener y hacer un poco de teología. Hay mucha riqueza, no es el tema del día de hoy, ¿no? Decir por qué Dios aceptó el de Abel, por qué no aceptó el de Caín. No, es que Caín llevó fruto de la tierra, no hubo un trabajo. No, Abel sí hizo una ofrenda agradable, derramó sangre, ¿no? Ofreció el mejor cordero. Definitivamente, tendríamos que teologizar bastante ahí, pero el punto es que Dios le agradó. ¿Por qué? Le agradó por encima de la ofrenda, le agradó el corazón de Abel. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué sirve, hermano? Si hacemos un estudio bíblico, no es para saber más de la Biblia, ¿de acuerdo? Sino para vivir más la Biblia, para ser moldeados por la Biblia. Ese es el punto, ¿de acuerdo? En todo estudio bíblico que tú te acercas, no es para que sepas más de la Biblia, porque te puedes llenar la cabeza de Biblia y saber mucha Biblia en tu cabeza y tener un corazón vacío. Ojo con eso, ¿ya? Pero nunca vas a encontrar un corazón lleno, un corazón lleno sin una cabeza llena. ¿De acuerdo? ¿Por qué? En donde debemos atesorar la escritura es en nuestro corazón. En mi corazón que bombea sangre. No, hermano, no. En mi corazón, en el centro de mi voluntad, el que me conduce a la acción. ¿De acuerdo? Ahí debo atesorar. Como decía el salmista, en mi corazón ha atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, ser moldeado, vivir mi vida en santidad como a Dios le agrada. Ese es el punto. Y eso fue lo que Dios vio en Abel. Vio su corazón. Por eso que no hay religión que pueda alcanzar la gracia de Dios. Ninguna religión. Ninguna religión. Católica, budista, incluso, como siempre lo digo, la cristiana evangélica. El hecho de ser cristianos evangélicos no nos hace salvos. El único que nos hace salvos es Jesucristo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no nos vamos a detener ahí con Abel, ya expliqué un poquito. En el 5 dice Enoc, ajá, otro héroe de la fe. Enoc confió en Dios, nuevamente, confió en Dios, se puso su confianza, puso su fe en Dios. Eso es lo que está diciendo. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Qué interesante. En la escritura solamente hay dos personajes que no conocieron la muerte. Uno de ellos es Enoc, y otro es Elías. ¿De acuerdo? Fueron llevados al cielo vivos, o en cuerpo y alma, completos. No conocieron la muerte. Y eso es lo que está diciendo de Enoc, que fue llevado, ¿no? Antes del diluvio, Dios vio, dice que Enoc, a ver, acá dice, la Biblia, ¿no? Ahí continúa la lectura. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente. Y eso le agradó a Dios. Qué bonito. Reina Valera dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. Eso le agradó a Dios. ¿No? Pero acá esta traducción muy interesante, ¿no? Le da un dinamismo más comprensible al lenguaje y dice que fue obediente y eso le agradó a Dios. Ah, qué bonito, qué bonito. Pero ¿cómo comienza el 5? Enoc confió en Dios. Enoc tuvo fe en Dios. Por eso que obedecía. Interesante.
Interesante. Bueno, tenemos que avanzar. Y justamente ahí el siguiente versículo en Hebreos 11:6, Hebreos 11, acuérdense, ese es la galería de los héroes de la fe, y te animo a leerlo después, todo el 11, y vas a encontrar hasta el versículo 40 ahí, hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres de la fe. Pero sin fe, acá viene el punto, pero sin fe, ya tomé Reina Valera del 60, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Interesante. ¿Cómo va tomando sentido? Espero, hermano, que si estás haciendo este estudio, estás viendo este video, estos versículos deben tener más claridad, ¿de acuerdo? Con estos estudios que hacemos acá, a través del Zoom, a través de YouTube, deben tener más claridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre se menciona, se vuelve un mensajito que se dispara por las redes sociales, por los grupos, etcétera, etcétera. Pero ese es el contexto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios le crean en Él. Crean en Dios no solamente como un Dios etéreo, alejado, sino que es un Dios que busca lo bueno para los que le siguen, para los que le buscan, para los que se acercan a Él, ¿de acuerdo? Lo he puesto en la traducción lenguaje actual, el mismo versículo. Escúchenlo, léanlo, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Es el mismo versículo, ¿ah? Pero esta versión es un poco más dinámica, le da un sentido más actual, diríamos. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Yo lo he explicado, ahí lo dice la otra versión. Eso es lo que está diciendo. Ya vamos entendiendo un poquito más lo que es la fe. ¿De acuerdo? No es una fe etérea, no es una fe vaga, no es una fe en algo, ¿no? Sino que nos acercamos a Dios para tener su amistad. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, para acercar cuando nos acercamos al Padre, ¿de acuerdo? Eso, o sea, la vida eterna, el morar, no es, ya estoy en el cielo y se acabó el asunto. No, la vida eterna, lo que buscamos nosotros, ese Zoe, es vivir con el Señor, conocerle y tener una amistad, con una cercanía. Vamos a hacer un estudio de eso también, de Juan 10. Ahí vamos a aprender un poquito más, que el Señor nos permita realizar ese estudio. Entonces, la palabra fe es una palabrita en el griego que a veces se entiende como creencia, como una creencia, pero no cualquier creencia. Yo creo que Cristóbal Colón descubrió América. No es esa creencia, sino es una mucho más allá, es una confianza. La fe es una confianza. La fe también se entiende como fidelidad, fidelidad. Eso también, o sea, la fe es activa. La fe necesita ser ejercitada. La fe necesita caminar, tomar acción. Esa es la fe, ¿ya? La fe traducida como fidelidad, ¿de acuerdo? Una cosa es creer sin convicción y otra cosa es tener una convicción firme. Ahorita vamos a ver también el término convicción está. Ahí está, convicción firme. Esa es la diferencia entre una creencia vaga y la fe, y la fidelidad. Por eso que a veces hacía un ejemplo, ¿no? Dios es fiel, por supuesto, siempre es fiel. El hombre es fiel algunas veces, ¿de acuerdo? No he hecho ese cuadrito, pero a veces hago ese cuadrito de que el hombre, abajo, confía en la fidelidad de Dios, ¿de acuerdo? El hombre confía en la fidelidad de Dios. Esa es la creencia. Esa es la creencia. Cuando Dios confía en la fidelidad del hombre, esa es la fidelidad con convicción. O sea, lo ideal sería que tu vida cristiana también sea recíproca entre tú y Dios. ¿Qué quiere decir? Yo creo en la fidelidad de Dios, pero Dios podrá creer en tu fidelidad. Yo confío otra manera de verlo, yo confío en que Dios no me va a fallar.
pero Dios podría confiar en ti que no le vas a fallar. ¿Me entienden? Esa es la diferencia entre fe y fidelidad. Nosotros como creyentes debemos buscar ser fieles. Nosotros debemos buscar ser fieles, que no solamente nosotros confiar en que Dios es fiel y no nos va a fallar, porque no ha fallado a ninguna de sus promesas, sino que Dios también tenga que confiar en la fidelidad que nosotros no le vamos a fallar a Él. Eso debería ser. Sí, hermano, pero tú sabes que a veces uno falla. Hay forma. Claro, ahí está la galería de la fe. Por eso que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Otro testimonio de vida de fidelidad es Job. Job, claro, ahí está el libro de Job. O sea, ese es un ejemplo de fidelidad. O sea, tú puedes ser fiel, yo también. Es más, es una manifestación del fruto del Espíritu. Fe, ¿no? Amor, gozo, paz. Hay fe, esa fe es fidelidad, es la misma palabra, pisteus, en el griego. ¿Qué más es fe? La fe es rendición al Señor Jesucristo. Eso es, ahí está en el gráfico Juan 1:12, dice, más a cuanto lo recibieron, a los que creen. Juan usa mucho en el Evangelio según San Juan, él usa mucho esta palabrita de creer, el que cree. No es solamente de creer de inteligencia, es una fe, una convicción firme, ¿de acuerdo? Los que creen en quién, en su nombre, ¿en el nombre de quién? Del Señor Jesús. Solo así pueden llegar a ser hijos de Dios, ¿de acuerdo? Conducta inspirada. Eso me lleva a mí, mi fe, mi vida en Cristo, me lleva a vivir una vida diferente a los otros. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿En qué? Por ejemplo, lo traemos al contexto. Hermanos, ¿no? Hermanos en Cristo que normalmente pues comienzan a entrar en terror porque viene el coronavirus, el vecino tiene coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se murió fulano de tal, ya se murió el vecino, ya está cerca, ya está llegando, entonces comienzan a entrar en terror. Y no deberían hacerlo. Claro, es natural el temor a la muerte, pero Cristo ha venido para quitarnos esa cadena en la cual Satanás nos tenía amarrados, el temor a la muerte. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Entonces, yo comienzo a vivir por fe, no por vista. Comienza a tomar sentido según a los Corintios 5:7, vuelve a leer después. Te animo a que lo apuntes y lo leas después. No vivimos por vista. Yo no lo sé qué será de mí mañana, pero también el Señor Jesús dice que nadie le puede añadir un codo a su estatura. No está hablando de que alguien es bajito y quiere crecer, ¿no? Eso está en Mateo 6, si mal no recuerdo, ¿no? Nadie puede añadir un codo a su altura. ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando de estatura? No, está hablando de distancia en realidad. Nadie que está acá no es hacia arriba, sino hacia el frente. Nadie que está acá puede añadirle 1 metro o 1,5 metros a su vida. Eso es lo que está diciendo. Nadie, por más que te afanes, por más que te... No, hagas deporte, ejercicio, ¿eso quiere decir que me tengo que abandonar físicamente? No, pero nadie puede añadirle un codo, 1 metro, 1 hora, media hora, 1 minuto a su vida. El Señor, nadie puede hacerlo, solamente el Señor sabe. Por eso nuestra confianza está en el Señor. Y comienzo yo a vivir por fe, no por vista. Espero que esté captando la idea de lo que es la fe. Ese es nuestro tema el día de hoy, ¿de acuerdo? Yo hago muchos paréntesis, pero con la intención de golpear las mentes y que comprendan y eso después cale en su corazón y digan ahora, oye, sí, yo no puedo vivir encadenado con ese miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor vino para eso, para destruir las obras del diablo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos aprendiendo, hermano. ¿De acuerdo? No me creas a mí, crea en la escritura, búscalo después. ¿Dónde dice que el Señor ha venido a destruir la obras? Búscalo después en tu escritura. No es nuestro tema el día de hoy. Nuestro tema es ejercer fe, vivir por fe, no por vista.
Abraham, definitivamente tenemos que hablar de Abraham, porque Abraham es considerado el padre de la fe, es un amigo de Dios, es un héroe de la fe. Abraham no confió en la promesa que le hizo Dios, o sea, no lo movió lo que Dios le había prometido, ¿de acuerdo? Ese fue el ejercicio de su fe. Anda a una tierra que te voy a mostrar. Después va a decir en romano, ¿no? Que esa, en hebreo, perdón, va a decir que él anhelaba una ciudad hecha con fundamentos, ¿no? En otro lugar. O sea, él no iba a la tierra prometida. Dios lo movió, Dios hizo un montón de cosas a Abraham. Caminó un montón, salió, padeció, pasó hambre, fue por allá, casi lo matan, tuvo que mentir, una serie de cosas. Pero ese fue el ejercicio de su fe. Sacrifícame a tu hijo, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de eso en otros estudios. Sacrifícame a tu hijo. Dijo, y el hijo le pregunta, un muchachón, 22, 25 años, le dice, papá, acá está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y le dice a Abraham, Dios se proveerá cordero. ¿Qué le dijo un instante antes a sus siervos? Le dice, quédense ustedes dos acá, voy a ir con mi hijo, vamos y volvemos. ¿Qué pensaba Abraham? Yo lo voy a degollar a este muchacho. No lo sé. Dios es Dios. Yo confío en él y voy a regresar con mi hijo. Él estaba obedeciendo lo que Dios, ¿qué estaba haciendo? Ejerciendo fe. Cuenta la historia de una anciana, que vivía con su esposo, y su esposo un día enferma. Estaba muy grave. Y lo cuidaba y lo atendía. Y un día, viene alguien y le dice, bueno, yo te veo bastante tranquila, le dice, yo te veo bastante confiada. ¿No te da miedo que tu esposo muera? ¿No te da miedo lo que sea de ti después? Le dice, no, porque mi confianza está en Dios, mi fe está en Dios, no en las circunstancias. Estoy ejerciendo fe, estoy haciendo el ejercicio de fe. Pero me entiendan, o sea, la fe es un ejercicio. Y si hay miedo, no hay fe. Cuando el miedo entra por la ventana, la fe se va por la puerta. No pueden estar juntos. ¿De acuerdo? La fe y el miedo no pueden estar juntos, hermano. Entonces, nuestra fe tiene que ejercitarse y fortalecerse porque va a ser probada, como fue Abraham. Y Abraham pasó la prueba con 20. Y tú también vas a ser probado. Tu fe también va a ser probada. Y no necesariamente vas a tener un galardón en esta tierra. Y qué bueno que sea en la eternidad y no acá. Muchos esperamos tener cosas acá o ser galardonados acá. Y eso no es así. Eso es vanagloria. Nuestro galardón, lean hermanos Hebreos 11, al menos en tres versiones. En tres versiones. Y van a decir que mujeres recibieron a sus hombres, ¿no? Con vida, pero otras no. Otras esperaron la resurrección, esperaron un mejor galardón. O sea, mujeres que enviudaron, ¿no? Porque sus esposos fueron martirizados. No volvieron, no volvieron por su fe en Dios. Así es. Esa es. Entonces, la fe de Abraham, ¿en dónde estaba? En las cosas, en las circunstancias, en la situación. No, estaba en Dios mismo. ¿No? Abraham después va a ir a otro lugar después de la muerte que se va a conocer como el seno de Abraham. Y después ese seno de Abraham va a pasar al cielo. Y está esperando la ciudad que tú y yo también estamos esperando ir. Esa es la fe. Vamos a hacer un estudio de eso. Romanos 4:17, ahí está, ¿no? Pablo, escribiendo a los romanos, le menciona lo que le había dicho Dios, ¿no? En Génesis 6, si mal no recuerdo, te he puesto por padre por mucha gente, de muchedumbre, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ese es Dios. Tú no puedes saber. Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque Él sí sabe. Él sabe lo que hay delante. Le dice a Gedeón, por ejemplo, se me viene a la mente Gedeón, le dice, tú eres
eres un hombre valiente, le dice Gedeón, yo te voy a levantar como juez para que liberes a tu pueblo, para que liberes a mi pueblo. ¿Y Gedeón qué era? Gedeón era cobarde, hermano, era miedoso, temeroso, pero ¿qué dice Dios? Tú eres un hombre valiente, le dice. Y Gedeón liberó, no hizo nada Gedeón, pero su valentía lo llevó a pelear con 300 hombres contra un gran ejército. Todo lo hizo Dios. Pero si Gedeón no hubiera escuchado la voz de Dios y aceptado y obedecido, nada de esas cosas hubieran pasado. Hubiera sido siendo un cobarde. Pero y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que está diciendo. Romanos 4, de 20 al 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En la fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién está hablando? De Abraham. Pero este es nuestro tema. Ya hemos entendido un poquito lo que es la fe. Hemos entendido un poquito. Y si no, te animo después a volver a ver este video. Necesitamos fortalecer nuestra fe, sobre todo en estos tiempos. Volvemos a Reina Valera, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, es una seguridad, no es incierto. La fe del creyente no es incierta, hermano. La esperanza es certera. Eso es lo que está diciendo acá. A ver. Puntero láser, acá está. Acá, en la pantalla, dice la fe, la fidelidad, la convicción firme, esta fe, ¿no? Que estamos hablando acá, que hemos dicho que pueden ser varias palabras, es la certeza. ¿De qué? De la esperanza. O sea, es una esperanza certera, no es una esperanza ambigua. O sea, cuando yo pongo mi fe en Dios, no estoy poniendo mi fe en un por si acaso. Eso es lo que está diciendo. Mi fe es segura, es certera. ¿Qué más es la fe? La convicción. No es una creencia. Ah, por si acaso, vamos orando, de repente, por ahí de repente, si hay Dios, me escuchará. No, por si acaso. No es esa, no, una convicción te puede llevar incluso a dar tu vida. Esa es una convicción. A veces hago este ejemplo. Viene alguien, entra y me dice, me pone una pistola acá en la 100, me dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Bueno, yo tengo una bala acá. Si tú sigues siendo cristiano, te voy a matar. Pero si tú niegas a Cristo, ¿no? Y dices, no creo en Dios, no creo en Cristo, no creo en Jesucristo, te voy a perdonar la vida. Si yo tengo una creencia vaga, mi miedo a la muerte me va a hacer decir, bueno, ya no soy creyente, me voy para atrás. Esa es la apostasía. La apostasía que no va a necesitar a alguien que te ponga una pistola, simplemente por la presión, ¿no? Va a dejar de continuar en su fe y se va a ir. Esa es la apostasía. Alguien que estuvo, pero no estuvo. Ese es otro tema. La perseverancia del creyente. El creyente, les doy un datito ahí. El creyente verdadero persevera. El creyente genuino persevera. Acuérdense de eso. Ese es otro tema. Se llama la perseverancia del creyente. Pero si yo tengo la convicción, digo, no me importa. Si Jesucristo es mi Señor y me van a matar. Y muero por mi convicción en el Señor. Y seguramente después el Señor me va a estar esperando con los brazos abiertos. Esa es la fe. Esa es la convicción. Esa es la perseverancia del creyente verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice primero en los Corintios, en el capítulo 13, del 12 al 13? Pablo dice lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente. Oscuramente vemos. Los espejos no eran como los que tenemos ahora, eran bronce pulido o metal pulido, pero uno se veía oscuramente. Más entonces veremos cara a cara cómo son las cosas con nuestro Señor. Ahora conozco en parte, conocemos, no sabemos todo. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. Voy a entender esos misterios que no lo puedo entender ahora. Y ahora permanecen la fe, la esperanza nuevamente y el amor. Tendríamos que hacer todo un estudio sobre la esperanza, pero ya he explicado un poquito. La esperanza es certera, es segura.
La fe, la esperanza y el amor, dice. Esos son los que nos den nuestros motores, nuestras turbinas, que nos deben impulsar. Mi fe, mi fe tiene que estar férrea, férrea ahí. No estoy diciendo que un creyente no tenga dudas en un momento, pero tiene que ir a la escritura, tiene que confiar en las promesas de Dios. ¿Y sabe cuál es lo bueno? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Es que Dios no ha fallado a ninguna de sus promesas. Ninguna ha fallado. Por eso podemos confiar en la fidelidad de Dios. Esa es mi esperanza en esta vida. Cuando mi Señor me dice que cuando que ya no, y después no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, ya no habrá muerte. Eso dice el Señor en Apocalipsis. Ahora sufrimos, nos duele, la muerte deja vacío, dolor, el enemigo destruye, divide, levanta generaciones torcidas, pero esa es la esperanza que tenemos en el Señor. María le dice a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Dice, el que cree todo es posible. El que cree verá la resurrección. Eso le dice el Señor Jesús a Marta y a María. Resucita a Lázaro después. Pero esa es la esperanza que nosotros, la vida eterna, nuestra esperanza no está en esta tierra. ¿Y qué más dice? El amor. Tendríamos que hablar largo de los tres. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ah, qué interesante. Ah, qué interesante. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Ah, porque Dios es amor, etc. No, hermano. Acá, a ver, a ustedes que están viendo este video, a ustedes que están conectados a este estudio. Dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, ¿no? De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque yo estoy acá viviendo un tiempo, va a llegar un tiempo, un momento, un instante que voy a pasar a la eternidad, ¿de acuerdo? Voy a pasar a la eternidad. Y cuando ya esté en la eternidad, con mi Señor, yo no voy a necesitar ya la fe. Yo no voy a necesitar ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque ya voy a estar con mi Señor. Pero sí que va a prevalecer. El amor va a prevalecer. Ya no voy a necesitar fe ni esperanza, porque voy a estar con mi Señor. ¿Se dan cuenta? Pero ahora sí necesitamos la fe, la esperanza y el amor. Espero que me estés entendiendo, hermano. Le ruego al Señor que te dé, abra tu entendimiento, alargue estire tu mente, ¿ya? Permítame contarles una partecita de Abacú. Abacú tiene él confronta con Dios, ¿no? Él discute con Dios, le reclama algo a Dios, ¿de acuerdo? Él tiene una conversación, le dice, Señor, tú eres un Dios justo, ¿cómo permites esto? Que venga otra nación y nos avasalle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, le he puesto en la BTX. ¿Qué es BTX? La versión BTX es la Biblia textual, ¿de acuerdo? La Biblia textual, la Biblia más ceñida al original, ¿ya? Más ceñida al lenguaje original. Poquito tosco la traducción, pero entendible. Es lo más ceñido al original, no es dinámica. Dice lo siguiente Habacuc 2, a partir del 1. Sobre mi atalaya me pondré, me plantaré en mi muro y estaré oteando para ver lo que él me dice y qué responderá a mi querella. El justo vivirá por la fe. Ahí sale la expresión, ¿no? Habacuc tiene una conversación, eleva un reclamo. ¿Está mal reclamarle al Señor? No. Tú puedes hacerle llegar un reclamo a Dios, pero no puedes quejarte de Dios. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Una cosa que yo reniegue de Dios y otra cosa que yo haga llegar mi malestar a Dios. ¿Ya? Haciendo un paréntesis acá. No, pero yo no soy nadie para reclamarle a alguien de Dios. Eso es irreverente, ¿de acuerdo? Pero sí le puedo hacer llegar mi malestar, Señor, mire lo que está pasando, no sé. Ahora ya tenemos más la Biblia en versión completa, nos decimos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mira, me está pasando esto, ya están cometiendo alguna injusticia conmigo, Señor. Entonces yo puedo acercar al Señor, pero el Señor ya me respondió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice, tranquilo, tú no tomes ninguna venganza, la venganza es mía, dice el Señor. Yo soy el que paga. Yo le doy a cada quien lo que corresponde de acuerdo a sus obras. Eso ya tenemos la relación completa. Y entonces, ¿eso qué hace? Nos da tranquilidad.
Pero el salmista no tenía la revelación completa, no tenían, hay, por eso que se conocen los salmos imprecatorios. En los salmos, hermanos, hay salmos que se conocen como los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? ¿Qué es una imprecación? Alguien que le pide a Dios, Señor, destrúyelo a estos malvados, a estos malditos, que les pase esto, este mal, este mal, este mal. Hay salmos que son así. Se conocen como salmos imprecatorios, si lo quieres investigar, ¿de acuerdo? Pero nosotros ya tenemos la revelación completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Señor nos habla a través de la Escritura, y eso debe calmar nuestros ánimos, debe levantar nuestro gozo, ¿de acuerdo? Entonces uno comienza a caminar, ¿por qué? Por fe, por fe. Continúa la lectura, cerramos la paréntesis ahí y avanzamos. Habacuc 2:2, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y escúlpela en tablillas para que cualquiera que la pueda leer con rapidez, para que cualquiera la pueda leer con rapidez. 3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada. Aunque tarde, aguarde, porque sin duda vendrá y no se retrasará. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. ¿De acuerdo? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está envanecida o es recta? Es justa. Porque el justo por la fe vivirá. Ese pasaje bíblico que vimos acá en el 1, el justo vivirá por la fe, y al final que dice, el justo por su fe vivirá, ¿no? Y Romanos lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí está la revelación completa, el principio, ¿no? Lo dice en el Antiguo, lo dice en el Nuevo, se vuelve un principio bíblico. ¿Por quién vivirá el justo? ¿Por qué vivirá? Por la fe. Romanos 1:17, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, dice, porque el Evangelio, la buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Uy, acá no entendí. Hay hermanos que leen y no entienden, y tienen toda la razón. Les explico rapidito acá. ¿Por qué dice que se revela por fe y para fe? Pablo está hablando la fe que viene de afuera y la fe que sale de adentro. Está hablando de la fe en todo su magnitud. Porque el Evangelio, la buena noticia, ¿cuál buena noticia? La justicia de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con ella? Se revela. ¿Y cómo se revela? Por la fe externa y por la fe interna. Eso es lo que está diciendo. Por fe y para fe. Como está escrito. ¿Qué está escrito? Pablo cita a Habacuc y dice, el justo por la fe vivirá. Ah, mira qué interesante, la fe externa y la fe interna, la fe completa. Ah, y eso produce ¿qué? Vivirá. Ah, vivirá acá en la tierra, vivirá, vida, Zoe, vida eterna. Lo dice también a los Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ah, la ley no, que no puedo cumplir si cumplo los 10 mandamientos, no, nadie lo puede cumplir. Nadie puede cumplirlo, no, nadie puede cumplirlo. Y si cumplo 8, de repente algo, no, dice que Santiago dice que si tú rompes un mandamiento, te haces culpable de los otros 9. O sea, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puedo acercarme al Señor? ¿Cómo puedo vivir? El justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38-39. Nuevamente, más el justo vivirá por fe, por la fe. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Ah, qué interesante. O sea, alguien que tiene fe puede retroceder. Bueno, pero nosotros no sabemos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no vamos a ser los que apostasíen, los que retrocedan, ¿de acuerdo? Sino los que perseveren para esa preservación del alma. No tengan miedo al que mata el alma, perdón, la que mata el cuerpo, ¿sí o no? Dice el Señor. No tengan miedo al que mata el cuerpo. ¿A quién hay que tener miedo? Al que mata el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Dios, por supuesto. O sea, no le tengas miedo al diablo, a la muerte, a los demonios. Mantente firme, sí, mantente firme contra sus acechanzas, sí, pero no tengas miedo. El temor debe estar en Dios. ¿De acuerdo? Que miedo de terrorista, no, ya explicamos alguna vez eso. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pasamos a Marcos.
En Marcos, los discípulos vienen realizando algunas sanidades, algunas liberaciones de demonios, pero hay un muchacho que no pueden sacarle el demonio. Viene el padre, le dice, no he podido, el Señor le llama la atención por su falta de fe. Vamos a hacer un estudio sobre eso también, el Señor lo permita, para hablar de la poca fe, ¿no? Cuando el Señor habla de la poca fe, y el Señor dice, a ver, ¿qué pasa con este muchacho? Sí, le dice el padre, ¿no? El padre del muchacho, le dice, Señor, le dice, tiene un demonio, tiene un espíritu mudo, tiene un espíritu inmundo que lo quiere matar, ¿no? A veces lo toma y lo manda al fuego, o a veces lo bota y lo bota contra el agua y lo quiere matar. Este demonio quería matarlo al muchacho. Y nos imaginamos, ¿no? Cuánto padecer, cuántos padres a veces tienen ese padecer, no necesariamente con una persona endemoniada, de repente con una enfermedad o con una dolencia. Y ese padre cuidaba a su hijo, que el demonio no lo mate. Claro, de repente estaba cocinando, haciendo algo, y un momento lo veía a su hijo, y el demonio lo había tirado contra el fuego, lo estaba quemando. Tenía que correr seguramente ese padre, ¿no? Ese padre vivía para su hijo, ¿no? Es terrible. ¿Cuántos casos hay ahora de eso? Este hombre, con ese dolor de ver a su hijo maltratado, magullado, quemado, sufriendo, muchacho, es su hijo. ¿A qué padre no le duele ver sufrir a su hijo? Yo creo que todos los padres, ¿no? No nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. Y este padre es el que se acerca al Señor. Y el Señor le dice, esto está en Marcos 9:23, lo puedes leer después, completa la historia. Y ya estoy seguro que después de ese estudio, Dios permita que tenga más claridad. Y Jesús que le dijo, si puede creer, al que cree todo le es posible. Uno lo lee de paporreta y se pierde mucha riqueza. Jesús le está diciendo, no le está preguntando. Si puedes creer, le está diciendo, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, hay un énfasis. Acuérdense de esto, en la escritura cuando se repiten palabras es porque el Señor quiere decirnos algo en relación a esa palabra. Y acá lo que le está diciendo el Señor es, si puedes creer, si puedes creer, sí puedes creer, le está diciendo, sí puedes creer. Y lo sacude al hombre, ¿no? Al padre, lo sacude. Y le dice, porque al que cree, todo le es posible. O sea, le da, dice, sí puedes creer, y después le dice, si puedes creer, todo es posible. O sea, le está dando dos empujones, ¿no? Diríamos, espero me entiendan. Le está diciendo, sí puedes creer. Al que cree, todo es posible. Le está dando dos empujones. Entonces el padre, ¿no? Se ve en ese dilema, ¿no? ¿Cuántas cosas ya debió haber hecho? ¿Cuántas cosas? Entonces lo único que puede hacer es poner su fe en Jesús. E inmediatamente el padre, muchacho, clamó, gritó, dijo, creo. Eso es lo que está diciendo. Cuando hablan de clamar en la escritura, está hablando de creer. O sea, estos dos empujones que el Señor Jesús le da, y no solamente le estaba dando la lección a él, sino también a sus discípulos que iban a necesitar tener esta fe, y no solamente a sus discípulos, sino a la multitud de incrédulos que se estaba amontonando para chismosear seguramente, se estaba amontonando, o sea, estaba sacudiendo al Padre, estaba sacudiendo a los discípulos y estaba sacudiendo a la multitud. Y te está sacudiendo a ti hoy y me está sacudiendo a mí también. Eso es lo que está haciendo el Señor con su palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y te está sacudiendo a ti. Sí, puedes creer, al que cree todo es posible. Por eso que, perdón que haga un paréntesis ahí, a veces me parece tan gracioso, ¿no? Cuando dicen, no, pobrecito, algo malo tiene, lo han ojeado, hay que pasarle el huevo, hay que pasarle el cuy, pon tu sábila, pon tu penca, te han hecho daño. ¿Se dan cuenta qué fácil es perder la fe genuina, verdadera? Claro que sí, es facilísimo. Por eso que es importante que la fe que tienes sea una convicción firme, sea esta fe. Entonces, sí puedes creer, cree, todo te es posible si crees. Que todo es posible. Entonces voy a tener fe en que voy a pensar en mi carro, mi casa con piscina. No, no, espero que no me malentiendas en ese sentido, porque si no eres creyente y te estás haciendo por ese camino, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fe en Dios,
en Cristo. Este hombre dijo, sí, creo, dijo, creo. Pero hay un tema, tú no le puedes mentir a Dios. ¿Y qué dijo este hombre? Yo estoy luchando por creerte. Ayúdame, ayuda mi incredulidad. Eso es lo que está pasando en esta conversación. Yo creo, estoy luchando. Ayuda mi incredulidad. Es una expresión tan noble de este padre, tan noble, porque a veces somos así, los creyentes somos así. Estamos perdidos y nuestra fe divaga. Pero acá dice, creo. Entonces tú eres creyente, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces cree, no dejes que la duda te perturbe. Ese es otro tema, ¿de acuerdo? Pero quiero que te quedes con eso y lee después este pasaje y vas a ver lo maravilloso, lo que hace el Señor. Cada milagro, cada cosa, cada propósito que tiene es tremendo, tremendo. Lo mismo va a ser con una mujer cananea, sirofenicia. Una mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada. Lo mismo, la mujer venía gritando atrás. La mujer venía gritando atrás, dice, Señor, ayuda, apiádate de mí. ¿Y qué le dice? No, no, esta comida es para los hijos de la casa, no es para los perrillos, no es para los gentiles, le dice. Dice, Señor, pero hasta nosotros podemos recibir esas migas, le dice la mujer, demostrando fe. Esa no es una lección para la mujer, es una lección también para los discípulos, es una lección para ti. Búscalo después y busca la interpretación y la aplicación a tu vida. La lección era para los discípulos. Le dice, Señor, calla a la mujer que está haciendo tanta bulla, está haciendo escándalo atrás. ¿Qué hace la mujer? La mujer se dio la vuelta a toda la multitud que lo seguía seguramente, y se puso delante del Señor Jesús y se postró. Proscuneo, se prostró la mujer, dijo, Señor, que ayuda. Ahí el Señor le ayudó. Esa es la fe que el Señor está buscando. Gente que mueva, que ejercite su fe, que se mueva en fe. Tendríamos que hablar solamente de ese pasaje, pero no quiero demorarme más. Efesios 1:13. ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? Te dice a ti, a mí ahora, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué hicimos primero? Oímos, oímos. Por eso que el evangelio no debe estar cerrado, hermano. Por eso que el evangelio no debe estar cerrado. No es tiempo de jugar a la religión. No es tiempo de ser cristianos de pecera. Qué bonito, cómo se ve. Tú ves una pecera y estás viendo qué bonito. No, no, no. Tenemos que salir al río. Tenemos que llegar al mar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, la palabra de verdad no va a llegar. Si no, la gente no va a escuchar el evangelio de salvación. Y por ende, ¿qué no va a pasar? No van a creer. Así llegaste tú, así llegué yo a los pies del Señor. Y qué bueno. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Creído. Es la misma palabra para fe. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la mano extendida para recibir la salvación. Eso es. Nosotros somos salvos por gracia, dice, es un regalo. Y la fe es la mano extendida. Y incluso el regalo de la salvación. Y la fe, que dice ahí, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios también te da ese don. Uy, ahí nos pasaríamos bastante hablando de teología. Lo único que te puedo decir es que la fe dentro de la armadura que todo creyente debe tener está en Efesios 6, lee a partir del versículo 10 para adelante, ya, Efesios 6 a partir del versículo 10 para adelante. Una parte de la armadura es el escudo de la fe. Pablo comienza a graficar, tengo un estudio por ahí que se llama Guerra Espiritual, y te animo a verlo en YouTube, y ahí explico un poquito más de cada parte, ¿ya? Pero el escudo de la fe, ese es nuestro tema. Si tu escudo está abajo, los dardos incandescentes del enemigo te van a dar, te van a caer, te van a fundir el cerebro y te van a hacer arder. Ojo con eso. El escudo siempre tiene que estar arriba, siempre tiene que estar arriba. Si tu fe comienza a decaer, eres vulnerable a los dardos incandescentes del enemigo.
del maligno, del diablo, de Satanás y sus huestes demoníacas. Ojo con esto, es importante tener esa. El escudo pesa, le pesaba al soldado romano, por supuesto, pero ese es el ejercicio, es la disciplina, es la fuerza que tienes en el Señor. Por eso que el Señor, este pasaje, Pablo comienza diciendo, fortalecemos en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Léalo, por favor, después, léelo después. ¿Y qué más con la fe? Es una fe vencedora. Vamos terminando acá. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Jesús, en el 11 presenta a los héroes de la fe. Y en el 12, ¿qué dice? Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es nuestro motivo, Él es nuestro motor. Él es el que nos da ese gozo. Él sufrió, ¿no? Sufrió la cruz, el menosprecio, la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. En Él debe estar puesta nuestra fe, no en el huevo, no en la gallina, en el cuy, en el cuarzo, en el horóscopo, en la brujería, en lo que sea. Ni en tu cuenta bancaria, nada. Solamente tu fe debe estar en Jesucristo. Jesucristo, Él es el autor y consumador de la fe. Espero que, estoy seguro que está trayendo mucha luz este estudio, mucha luz. Estos pasajes que antes eran poco oscuros, ahora con este estudio estoy seguro que estás entendiendo un poco más. Y cuando lo vuelvas a leer vas a atesorar esto en tu corazón. ¿Qué más? Porque es una fe vencedora. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. El que cree. La misma palabra para fe, para convicción. ¿Cree en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Gálatas 2:20. Siempre digo, siempre recomiendo, memorícense Gálatas 2:20, la versión que tú quieras. Reina Valera 60, la que tú quieras. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió al mundo, yo estoy muerto al mundo. Ya no vivo yo. Más vive Cristo. ¿Dónde vive Cristo? Ah, en el cielo. Vive en mí. La Trinidad completa vive en ti. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi sarx, en mi naturaleza todavía que está, que me liga a este mundo, que me deja a veces seducir por las pasiones, por los engaños del mundo y todo, la riqueza, todo, esa, la hora de la carne que me quiere llevar a pecar, ¿lo vivo en qué? En la fe. ¿Cómo vive el creyente? En fe, no por vista. ¿En la fe en quién? En el Hijo de Dios. Todo converge ahí, todo desemboca ahí. Toda la fe desemboca en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir en una cruz por ti y por mí, para darnos vida eterna, salvación, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Memorízate Gálatas 2:20, te animo. Y vive Gálatas 2:20. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la fe que entendíamos que era abstracta, no se podía tocar, no se podía ver, sí se puede vivir. Se puede ser visible. La fe sí puede verse. La fe sí puede vivirse. ¿Cómo? En ti. Tú haces visible la fe. Tú, hermano o hermana, tú haces visible la fe. Jesús le dijo a Tomás, ¿no? Se presentó con sus 11 discípulos, no estaba Tomás, y después le dicen, oye, Tomás, vino el Señor, ha resucitado. No, no creo, donde yo meta mi dedo, ahí en la marca de los clavos, mi puño en el costado, ahí recién voy a creer. Después se presenta el Señor, una semana después, ¿no? Y dice, Tomás, acá estoy, mete tus dedos, mete tu puño, acá estoy. Dice, Señor mío, Dios mío, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, tienes fe ahora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú no ves, yo no veo, pero sé que el Señor es real. Sé que mi Dios vive, sé que mi Dios reina. ¿De acuerdo? Entonces, estamos bienaventurados, macarios, bendecidos. Pedro va a decir, para que sometida a prueba vuestra fe, va a ser sometida, por supuesto, la fe va a ser sometida a prueba o a tentación. Mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, referencia al oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando.
que nuestro Señor Jesucristo, en el cual creemos sin ver, lo vamos a ver porque Él se va a manifestar. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A quién amáis sin haberle visto? Al Señor Jesús le amamos sin haberle visto. ¿Qué más? ¿En quién? Creyendo. Ahora estamos creyendo, estamos ejerciendo fe, aunque ahora no lo vemos. Nos vamos a alegrar con gozo inefable y glorioso. Ese va a ser nuestra recompensa. Esa, a nuestra fe, esa va a ser tanto Dios, tanto tiempo he estado, Señor, con mi fe, luchando, fortaleciéndome en el Señor, y ahora sí puedo verte. ¿Te das cuenta? Ya no vamos a necesitar esa fe. Y esperanza tampoco, porque el Señor ha cumplido todo lo que tenía que cumplir. El amor va a gobernar. ¿De acuerdo? Muy bien. Termino con esto. Sin fe es imposible agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. Muy bien, amados hermanos, amigos que han visto, Dios les bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.